Principales partes que componen el UAS. Tendremos el chasis, marco o fuselaje. Será el esqueleto del UAS. Por otra parte, el grupo motopropulsor, que será el grupo formado por los motores, las hélices y los rotores, que permiten que la aeronave se mueva. Las hélices, que giran por la potencia que les transmite el motor, suelen estar fabricadas de fibra de carbono, plástico o nylon. Por otra parte, los motores, que como vimos anteriormente para la categoría abierta y para los escenarios estándar, tienen que ser eléctricos, aunque existen también de otros tipos. Las baterías, las más utilizadas son las LiPo, ya que optimizan mucho el espacio dentro del fuselaje en cuanto a que pueden almacenar mucha energía dentro de un espacio reducido. La placa controladora de vuelo es el ordenador que va integrado dentro del UAS, será el cerebro de la aeronave, como quien dice, y es el que comanda las órdenes de movimiento y recoge los datos que el sistema envía. La unidad de mando, que está compuesta por los emisores y receptores de señal que envía la aeronave. Los reguladores de velocidad SC, que lo que permiten es que los motores del UAS giren a la velocidad necesaria. La carga de pago es todo aquel instrumento que va instalado en la aeronave, como las cámaras, por ejemplo, y que no se utiliza para el manejo de la aeronave en sí, sino que metemos esa carga de pago en el UAS porque queremos utilizar su funcionalidad. El gimbal o cardán será lo que estabilice esa carga de pago. Tren de aterrizaje. La parte inferior que permite que el UAS aterrice sobre tierra sin sufrir ningún daño. La estación de control, la GCS, a través de la cual controlamos el UAS. Y aquí tenemos un UAS con todas sus partes. La placa controladora, que era el cerebro de la aeronave, las hélices con los motores, el tren de aterrizaje, la batería, el fuselaje, el SC. Y en esta parte tenemos un dibujo un poco más detallado de lo que serían las partes de un Phantom. Tendríamos el GPS, las hélices, los motores. Esto sería la carga de pago y lo que sostiene la cámara sería el gimbal. Tiene las luces que nos permite saber la posición del UAS, el tren de aterrizaje, el fuselaje. Y aquí podríamos ver las partes que tiene la estación de control. La pantalla donde tenemos la telemetría y el vuelo, los diferentes sticks, los diferentes botones como el Return to Home, el nivel de batería. Esto de todas formas lo vamos a ver más en detalle en la clase práctica, donde podréis ver tanto del Phantom como del Mavic cada parte. Ahora vamos a ver los diferentes controles de vuelo, el eje, el movimiento y las actuaciones que hace el UAS. Sobre el eje longitudinal llevaremos a cabo el alabeo, que será este movimiento. Alabeo derecha y alabeo izquierda. Sobre el eje lateral Y podremos realizar el movimiento de cabeceo, que será cabeceo en avance o cabeceo en retroceso. Y sobre el eje vertical Z llevaremos a cabo el movimiento de guiñada, que será sobre el propio eje vertical, sin mover el centro de gravedad. Estos tres términos es muy importante que los conozcáis porque es la terminología que utilizamos en campo de vuelo y la que vamos a utilizar en la parte práctica. Nosotros os diremos alabeo a derecha, alabeo a la izquierda, cabeceo en avance, cabeceo en retroceso o guiñada. En el caso de un ala fija es similar, lo que pasa que el movimiento de alabeo lo hacen los alerones, el cabeceo el timón de profundidad y la guiñada el timón de dirección. Movimiento de alabeo o roll en inglés. Si aumentamos la velocidad de los motores del lado izquierdo, lo que hará el UAS es desplazarse hacia el lado derecho. En el sentido contrario, si aumentamos la velocidad de los motores del lado derecho, el UAS lo que va a hacer es desplazarse hacia el lado izquierdo. Para el movimiento de cabeceo o pitch en inglés, será un proceso muy similar al anterior, solo que en este caso aumentará la velocidad de los motores traseros para hacer un cabeceo en avance y de los motores delanteros para hacer un cabeceo en retroceso. En el caso de la guiñada o ya ocurrirá lo mismo, pero en el plano diagonal. Entonces, aumentando la velocidad en diagonal de cada motor, conseguiremos que el UAS gire sobre el plano vertical. Vamos ahora con las comunicaciones. Tendremos enlace de subida de la GCS hacia el UAS y enlace de bajada del UAS a la GCS. En el caso de subida, ¿qué es lo que se enviará desde la GCS hasta el UAS? Pues los comandos de control, las correcciones en caso de que las hubiera de la GNSS y los comandos para la carga de pago.
¿Qué es lo que va a bajar desde el LUAS hasta la GCS? Pues la telemetría, es decir, los datos de vuelo, la altura, la velocidad, hacia dónde estamos yendo, el estado de la carga de pago, o sea, la posición que tiene, y la batería. También llegará las imágenes y los vídeos que estamos tomando con la carga de pago. La banda de frecuencia es la frecuencia de radio que vamos a utilizar para establecer esta comunicación. En el caso de los UAS suele ser 2,4 GHz y en algunos casos 5,8, pero lo más habitual es 2,4. Así que si en el examen os preguntan cuál es la banda de frecuencia, marcad 2,4. Y aquí es importante conocer que existe un modo en el vuelo de los UAS que se llama RTH que permite que vuelva a casa, es decir, que vuelva al punto de despegue. En caso de pérdida de ese radioenlace, los UAS que tengan este modo lo que harán es volver al punto de despegue. Ahora vamos a ver los sensores que están incluidos en los UAS. Tenemos la IMU, que es el sensor que calcula la posición relativa del UA, que estará compuesto por un acelerómetro y un giróscopo. Tenemos también un sensor de localización. El más utilizado es el GNSS, que es el sistema de posicionamiento global por satélite. Necesitamos un mínimo de 4 satélites para obtener la posición del UAS en los ejes X, Y y Z. Por otra parte, existe el sensor de presión barométrica o sensor de presión, que nos permite tener un altímetro con el que conocemos las altitudes o alturas y un indicador de velocidad vertical, que nos facilita el régimen de ascenso y descenso del UAS. El magnetómetro, que nos permite conocer dónde está el norte magnético. Y por último, sensores anticolisión, que son los Sense&Avoid, SAA, que es un sistema por el cual la aeronave puede detectar y evitar obstáculos durante el vuelo sin la ayuda del piloto. Y aquí tenemos los dos sistemas de geofencing y de geocaching, que lo que nos permiten es marcar un volumen operacional sobre el cual el UAS no va a poder salir o entrar. En el caso del geofencing, lo que hace es limitar la entrada del UAS y en el otro caso lo que hace es limitar la salida del UAS. Ahora vamos a ver los instrumentos de vuelo. Tenemos el autopiloto, que gestiona los datos recibidos por los comandos para convertirlos en órdenes y movimientos. Y por último, el sistema de terminación de vuelo, la FTS, que es un sistema que permite que el UAS esté seguro en caso de emergencia. Tenemos dos tipos. La vuelta a casa, el return to home, que veíamos antes, que en caso de pérdida de comunicaciones lo que hará será volver a la zona de despegue, o el aterrizaje frente a agotamiento de batería.